todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del programa Yo Construyo Paz. Es un gusto tenerlos aquí, si nos están transmitiendo directamente en Facebook y bueno, a todas las personas que nos acompañan directamente en el Zoom. Es un gusto ver tantas caras, conocidas, no conocidas y caras que se van haciendo cada vez más conocidas. Em, Tengo el gusto de contar con la presencia de Paola Suarte, el equipo de CIPMEX, quien en un momento presentará al facilitador, al ponente de esta sesión, pero antes me gustaría recordarles que las sesiones del programa de Yo Construyo Paz forman parte de la campaña que falta, una campaña ciudadana que desde nosotros, nosotras, hemos lanzado este año, una campaña que no busca votos ni cargos, sino poner al centro nuestros derechos. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que disfruten esta sesión. Yo estoy particularmente emocionada porque la verdad es que ya me ha tocado escuchar a Santiago y siempre es una delicia escucharte, Santiago. Le cedo la palabra a Paola para que nos haga el favor de arrancar formalmente la sesión. Gracias, Andrea. Pues hola a todas y a todos, qué gusto que nos acompañen en esta segunda sesión que vamos a hablar de paz y cultura de paz desde el derecho. Y nada más como un recordatorio de que dimos la clase pasada para que lo tengan presente. La clase pasada fue de activista y consultora en educación cívica y participación ciudadana. Y algunos de los temas que vimos fue qué es la cultura de paz, la construcción de paz y la construcción de ciudadanía, la necesidad de la cultura de paz y un poco de lo que venía mencionando ahorita Andy, es la necesidad de la cultura de paz y la campaña que falta, cómo se vinculan y por qué en nosotros se está buscando hacer esto. Vimos un poquito de la definición de qué es paz, la paz positiva, paz negativa, los pilares de la paz, también la pirámide del odio y pues ya nada más como un breve recordatorio. También está la lista de asistencia, por favor pongan ahí su nombre. Y ya para presentar a nuestro querido Santiago, la semblanza que nos mandó está bastante modesta, tengo que decirlo, pero voy a decir lo que él nos dijo y algunos detalles más que creo que son importantes que sepan. Bueno, Santiago Corcuera es integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en materia de derechos humanos de la ONU. Fue integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU desde 2013 y hasta 2017 y su presidente durante 2016 y 2017. Fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU por 6 años, de 2004 a 2010 y su presidente por 3 años, de 2006 a 2009. Fue presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2009 a 2010 y actualmente es integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y ya algunos otros datos que encontré, porque les digo, se vio muy, muy modesto Santiago, es que del 2008 a 2009 fue perito en el caso de Rosendo Padilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De 2005 a 2008 fue abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jorge Castañeda Gutmann contra los Estados Unidos mexicanos en representación de la víctima. Y algunos otros cargos es que fue coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Barra Mexicana en el Colegio de Abogados, fue miembro del Consejo Consultivo del Capítulo Mexicano del Artículo 19, presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, copresidente del Comité de Derechos Humanos de la New York State Bar Association en la sección internacional, también miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue presidente de este grupo de 2006 a 2009, como lo había mencionado, y vicepresidente de Asuntos Internacionales en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y ahora sí, pues Santiago, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Listo, pues magnífico. No saben lo que les agradezco, la invitación que me han hecho para poder estar con ustedes esta tarde noche a hablar sobre algunos aspectos relacionados con el desarrollo del derecho internacional y muy especialmente el derecho internacional de los derechos humanos,
sobre el derecho a la paz o la paz como un derecho y abundar la excelente exposición que Carlos les dio el jueves pasado, que yo no pude estar simultáneamente con ustedes, pero me aventé toda la conferencia después en el sitio de YouTube y pues realmente no quiero ser repetitivo, pero va a haber algunas cosas que vamos a tener que repetir en esta ocasión, pero vamos a darle un enfoque sobre el desarrollo en el derecho internacional del derecho a la paz. En primer lugar, quisiera, tengo alrededor de 1 hora, ¿verdad, Andreas? 2 horas, todos tuyos 2 horas. No, ya sé, pero, ok, entonces pero me voy a lanzar para que esto dure alrededor de 1 hora, 1 hora y cacho, y que después podamos tener una participación de preguntas y respuestas si es que la audiencia quiere formular preguntas. Perfecto. Entonces, en primer lugar, yo quisiera hacer alguna referencia a una doctrina que se refiere a los derechos humanos como si fueran generaciones de derechos humanos. Es la teoría de las generaciones de los derechos humanos. Esta teoría de las generaciones de los derechos humanos, que es muy falsa, y ahorita voy a explicar un poquito más adelante por qué, aunque tiene muchas verdades a medias, divide a los derechos humanos en 3 generaciones que, según esta teoría, han venido surgiendo a lo largo de la historia. Y afirma que la primera generación de derechos humanos surge, según esto, durante la Ilustración, por ejemplo, en boca o en los escritos de John Locke, que es el primer autor que propiamente utiliza el término Rights of Man, derechos del hombre. Claro, John Locke, habitante del mundo durante el siglo XVIII, todavía no estaba consciente de la importancia del lenguaje incluyente. Por eso ya no le decimos derechos del hombre, o droit de l'homme, o rights of man, sino le decimos derechos humanos, o human rights, para usar un lenguaje abarcativo, incluyente, que no hable de los derechos del hombre como si nada más los hombres tuviéramos derechos. Pero es John Locke quien primeramente usa este término de los derechos del hombre o derechos humanos. Y entonces esta doctrina dice, bueno, pues es en la Ilustración cuando surgen los derechos humanos. Eso no es cierto. Lo que pasa es que no es que hayan surgido los derechos humanos en el siglo XVIII, ni mucho menos que John Locke los haya inventado. Los derechos humanos son inherentes a las personas, a todas las personas humanas. Lo que pasa es que no se habían descubierto. Ya los traían la humanidad del siglo XVIII y del siglo XVII y del siglo XVI y del siglo III antes de Cristo y durante toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que a la humanidad le cuesta trabajo ir descubriendo la realidad, y pasa mucho tiempo en donde la humanidad ha tenido una falsa percepción de la realidad. Por ejemplo, sobre si la Tierra era redonda o no era redonda, aunque hay estudios que dicen que en la antigüedad, en la época de los griegos y de los romanos, ya se decía que la Tierra era elíptica. Lo cierto es que en la Edad Media, a finales del siglo XV,
pues no se sabía que la Tierra era redonda, se creía en Europa que la Tierra era plana, y fue Colón el que a través de la observación del mar y él como navegante dice que no, que la Tierra es redonda y que lo puede demostrar y que por lo tanto no se caerían las Pinta, la Niña y la Santa María en determinado momento que se acabara la planicie y se siguiera una cascada, sino que la Tierra era redonda, como una naranja, como dice José Arcadio Buendía en 100 años de soledad, que también él solito descubre que la Tierra es redonda mediante sus investigaciones y su observación del firmamento. Entonces, no es que la Tierra fuera plana antes de que Colón dijera que era redonda y que después de que Colón dijo que era redonda se volviera redonda la Tierra. No es que Colón hubiera inventado la redondez de la Tierra, sino que más bien la descubre, porque la humanidad no se había dado cuenta que era redonda. Y lo mismo podemos hablar de muchísimos descubrimientos, es decir, Newton no inventa la ley de la gravedad, no inventa que los objetos se sienten atraídos hacia el centro de la Tierra, sino que descubre que esto es así y luego empieza a escribir su ley de la gravedad para tratar de demostrarla cómo es que funciona esa ley en la naturaleza. Lo mismo pasa con los derechos humanos. Los derechos humanos siempre los han tenido los humanos. Lo que pasa es que a la humanidad le ha costado trabajo reconocerlo. Y después del descubrimiento de los derechos humanos del siglo XVIII, por así decirlo, con algunos otros indicios de descubrimiento de los derechos humanos, como la Magna Carta de Juan Sin Tierra en el año de 1116, u otros indicios que pudiéramos encontrar en otros instrumentos donde se pudieran buscar que la humanidad ya estaba presintiendo la existencia de los derechos, pues es en efecto que durante la Ilustración ya se habla propiamente de los derechos de las personas y en 1789 se escribe la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, y también en esas mismas épocas, un poquito antes, se escriben las declaraciones de independencia de las colonias en Estados Unidos con autores como Marshall y Hamilton, y escriben las declaraciones de derechos humanos de las colonias americanas. Entonces es verdad, a finales del siglo XVIII tenemos estas primeras declaraciones de derechos humanos que se refieren a los llamados derechos de la primera generación, que son los típicos de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad, la legalidad, la propiedad, bajo el lema igualdad, libertad y fraternidad. Mucho más adelante, a principios del siglo XX, y en razón de la revolución industrial y de la explotación humana en las fábricas y en el campo, de manera intuitiva, no filosófica como los ilustrados, como Montesquieu, como Rousseau, como Voltaire o como Locke, que hablaban de los derechos humanos, pero que sin embargo compraban acciones de empresas dedicadas al tráfico de esclavos, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo existen estas contradicciones y cómo no se va descubriendo la totalidad de la dimensión de los derechos. Más adelante, a principios del siglo XX, surgen las revoluciones sociales que reivindican otro tipo de derechos que no se habían descubierto, que son los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, como el derecho agrario, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Y más recientemente se ha incluido dentro de este catálogo el derecho a un medio ambiente sano.
Luego, con esta onda de las generaciones, a alguien se le ocurrió inventar una tercera generación. Ya no de derechos individuales como la primera o sociales como la segunda, sino llamada derechos de los pueblos o de la tercera generación, entre los que se ha incluido, en primera instancia se incluyó el derecho al medio ambiente, pero ahora más bien ya se considera que el derecho a un medio ambiente sano o los derechos ambientales pertenecen a la segunda generación, aunque ahorita voy a explicar por qué esta teoría es dañina y además es falsa. Pero esta tercera generación habla de los llamados derechos de los pueblos, en donde se incluye el derecho al medio ambiente en algún momento y el derecho al desarrollo de los pueblos y el derecho de los pueblos a la paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 de noviembre de 1984, emite una declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz, en donde se dice que el titular del derecho a la paz es no el ser humano individual, sino los pueblos. En la Asamblea General, en el primer artículo de esta breve declaración, dice que proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz, que declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado, y que subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz, se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, especialmente a la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y finalmente hace un llamamiento a todos los estados y a todas las organizaciones internacionales para que contribuyan por todos los medios a asegurar que el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz mediante la adopción de medidas pertinentes a los planos nacional e internacional. Esta declaración de 1984 sobre el derecho de los pueblos a la paz nos recuerda algunas de las cosas que nos dijo Carlos en la clase pasada. Carlos nos dijo que la visión actual de la paz o de una cultura de paz o un concepto más amplio de paz no significa solamente la ausencia de guerra o de violencia muy grave o de violencia generalizada. No es solamente la ausencia de guerra la paz. La paz es mucho más. Y es por eso que la propia evolución del derecho internacional, de los derechos humanos, ha venido reafirmando que el derecho a la paz no es solamente la ausencia de guerra. Claro, importantísimo que haya una paz entendida como ausencia de guerra, pero no es la paz solamente la ausencia de guerra. En esta declaración está muy subrayada la cuestión de que la paz es la ausencia de guerra, porque en el párrafo 3 dice que subraya que para el ejercicio del derecho de todos los pueblos a la paz
se requiere que la política de los estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra. O sea, claramente esta declaración está basada en la idea de que la paz es lo opuesto a la guerra y que el mantenimiento de la paz es precisamente el no provocar conflictos armados que puedan conducir a conflictos armados con base en los principios del derecho internacional humanitario. Ahora, en un poquito más adelante, voy a hablar de la cuestión de la guerra, pero es importante en este momento hacer notar que pues esta declaración de 1984 todavía tenía esta concepción de que la paz era la ausencia de guerra y que el derecho a la paz le correspondía a los pueblos y no a los individuos, sino a los pueblos, para que los países no se pelearan entre ellos con las armas y provocar guerras. La Asamblea General en esta declaración, en la parte preambular, nos dice que la comunidad internacional, o la Asamblea General en este caso, está convencida de que una vida sin guerra constituye en el plano internacional el requisito previo, primordial para el bienestar material, el florecimiento y el progreso de los países y la realización total de los derechos y las libertades fundamentales del hombre, todavía habla, proclamadas por las Naciones Unidas. Es decir, está desde el preámbulo basada esta declaración en la idea de que la paz es lo contrario a la guerra y que la vida sin guerra constituye en el plano internacional el requisito previo para el bienestar material, es decir, el mantenimiento de la paz. Más adelante, bastante más adelante, como más de 10 años después, en 1997, la UNESCO emite otra declaración, que es la Declaración sobre Cultura de Paz. Sobre cultura de paz. Aquí ya está, la UNESCO, recuerden, es la agencia de las Naciones Unidas o la organización de las Naciones Unidas en materia de cultura y educación. Entonces es así que la UNESCO se da a la tarea de emitir esta declaración sobre cultura de paz, en donde recuerda a la declaración del 84, pero ya se reconoce algo muy importante, que la cultura de paz, que la paz no es solamente la ausencia de conflicto, sino, dice, reconociendo que la paz no es solo la ausencia del conflicto, sino que requiere del proceso positivo, dinámico y participativo, en donde el diálogo es fomentado y los conflictos son resueltos en un espíritu de entendimiento mutuo y cooperación. Es decir, más adelante, el 6 de octubre de 1999, la declaración emite la Asamblea General de las Naciones Unidas una nueva declaración que es también denominada Declaración sobre una cultura de paz, en donde se hace este reconocimiento de que no es solamente la ausencia de conflicto o la ausencia de guerra, sino que es mucho más que eso. Me voy a
referir un poquito más adelante a esta cuestión. Pero esta declaración de 1999 sobre cultura de paz ya se aparta, por así decirlo, a la idea de que es un derecho de los pueblos, sino que todas las personas son poseedoras del derecho a la paz, las personas individuales. Y aquí es bien importante que hagamos una reflexión que también hizo Carlos hace 8 días sobre cómo se construye la paz. Y recordemos lo que nos explicó Carlos al respecto de los mecanismos de construcción de paz, de lo que es la civilidad, de lo que es el civismo, de lo que es la ciudadanía, etcétera. Todo eso que nos explicó Carlos. Pero aquí yo quisiera hacer una reflexión de que a la paz se le puede ver desde diferentes ángulos. Uno, desde luego, la ausencia de guerra pura y simple. Otro ángulo conforme al cual se le puede ver a la paz es como también puede vérsele al bien común. Quienes hayan estudiado derecho o estén estudiando derecho, recordarán que se nos explicaba desde los primeros cursos en teoría del derecho 1 o como se le llamara en la escuela en donde hayamos estudiado. En mi universidad se le llama teoría 1, teoría del derecho 1, o en otras escuelas, introducción al estudio del derecho. Se nos enseña cuáles son los fines del derecho como sistema de normas. Se nos dice que los fines del derecho son la seguridad, la justicia, la seguridad y el bien común. El bien común se entiende como una atmósfera constituida por una serie de elementos que es necesario que existan en la realidad para que pueda decirse que las personas que habitan en una colectividad están bien. Y una de las cosas que el bien común requiere para hacerlo es la ausencia de violencia y la ausencia de inseguridad. La seguridad también puede vérsele desde diferentes ángulos. La seguridad puede vérsele desde un punto de vista objetivo, es decir, como aquellos elementos que deben de existir en la realidad para que exista un ambiente de seguridad. Pero este ambiente de seguridad tiene que provocar un sentimiento individual en las personas. A esto algunos doctrinarios le llaman certeza jurídica, es decir, saber a qué atenerme. Para eso existen las leyes, para poderlas leer y decir, si hago tal cosa me van a sancionar de esta manera, si hago tal cosa me van a dar un incentivo y me van a dar un premio. Entonces, eso me da seguridad, porque sé a qué atenerme, pero también es necesario para que la seguridad exista, que la autoridad sea honesta, que no sea corrupta, que aplique la ley de manera consistente y no de manera selectiva, para que no sintamos inseguridad, a pesar de que conozcamos lo que dice la ley. Entonces, la autoridad también debe de provocar ese sentimiento de seguridad. Y finalmente a la seguridad se le puede ver desde un punto de vista como la función que tiene el Estado a través de las policías y no del ejército, y no de las Fuerzas Armadas, como equivocadamente se ha venido utilizando desde tiempos de Calderón, Peña Nieto y López Obrador, en labores que no le corresponden para la prevención de hechos ilícitos, para la prevención de delitos o de infracciones de justicia cívica. Entonces debe de haber una policía preventiva y en caso de que no se logre prevenir el delito,
tiene que haber una policía de investigación de los delitos, lo que antes se llamaba la policía judicial, es decir, la que investiga, persigue los delitos, detiene al presunto delincuente, lo presenta ante el juez para que se le juzgue y en su caso se le sancione. Esa función de seguridad pública es eso, una actividad que realiza el Estado para que la colectividad pueda sentirse segura y que existan los elementos en la realidad para que la colectividad pueda en realidad sentirse segura, sentirse en paz, sentirse en paz. Entonces a la paz se le puede ver no nada más como la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto o la ausencia de violencia, sino también como la ausencia de sentimiento de inseguridad. Me siento en paz, me siento seguro, no estoy peleado con nadie, me siento en paz, no tengo miedo de que alguien me haga daño, me siento en paz. La seguridad, el bien común y la paz son conceptos que pueden estar recíprocamente conectados y que pueden, desde luego, ser considerados como una sola esfera de ambiente social que permita poder decir que las personas gozan de paz. Y para eso hay que construirla, como lo explicó muy bien Carlos. Ahora, el derecho a la paz, entendido así, no nada más como ausencia de guerra, sino como este ambiente que propicia el sentimiento de seguridad, de bien común y de sentirnos en paz, de sentirnos seguros y seguras, es de las personas en lo individual. Nada más que se ejerce tanto individualmente, ese sentimiento individual de paz, como colectivamente, en las actitudes que las personas deben de tener hacia las y los demás. Es por eso que la declaración del 6 de octubre de 1999 sobre la cultura de paz nos dice que la cultura de paz es un conjunto de valores, de actitudes, de tradiciones, de comportamientos y estilos de vida basados en lo siguiente. Pero antes de hablar de lo siguiente, recordemos este encabezado primero. Cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida. Pero eso es lo que sería la cultura en general, pero para que sea cultura de paz, esto tiene que estar basado en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Aquí está claramente que el derecho a la paz es un derecho de titularidad individual, pero también de goce o disfrute o ejercicio, tanto individual como colectivo. Pero para que exista cultura de paz tiene que haber respeto a la vida, no debe de haber asesinatos. Debe de basarse en el fin de la violencia, no resolver los conflictos violentamente, sino a través de la promoción y práctica de la no violencia, la resolución pacífica de los conflictos. ¿Y cómo se logra esta cultura de paz basada en este respeto a la vida y al fin de la violencia y a la promoción y práctica de la no violencia? Por medio de la educación fundamental, y esto por supuesto a la UNESCO le importa mucho, al diálogo, a la cooperación y no a la confrontación.
no al enojo, no al encono, no a la riña, no a la disputa. También debe estar basada, según la Declaración del 99, en el respeto pleno y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La cultura de paz sin derechos humanos no es posible que exista. Esto, desde luego, lo mencionó claramente Carlos en su clase pasada, y la Declaración de la UNESCO de 1997 dice que la cultura de paz, que incluye un concepto de paz duradera, no efímera, sino duradera, es una premisa fundamental para la vivencia de los derechos humanos. La paz duradera es base y fundamento necesario, prerequisito, precondición de los derechos humanos. En la Declaración del 99 también dice que esta cultura de paz debe de estar basada también en el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. ¿Esto qué significa a nivel internacional, pero también a nivel doméstico? Que nadie debe de hacerse justicia por propia mano, que la venganza no debe de prevalecer, que deben de existir mecanismos para solucionar los problemas y los conflictos, y que las personas deberíamos de estar orientadas a resolver nuestras diferencias de opiniones o nuestras diferencias jurídicas, el incumplimiento de un contrato, que si no me ha pagado lo que le presté, que si no me ha entregado el coche que le compré, no a través de los guamazos, a través de la violencia y a través de hacernos justicia por propia mano, sino a través de mecanismos que conduzcan a la solución del conflicto de manera pacífica. Por ejemplo, los tribunales. Los tribunales están ahí para decir tú ganas y tú pierdes. Pero también puede haber otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación basada en el diálogo, que no necesariamente tiene que conducir a una sentencia, sino a una conciliación, conciliar nuestros intereses. Yo te doy, tú me das. Tú no harás y yo haré tal cosa. Y así vamos resolviendo la cuestión. Ahora, la Declaración del 99, les decía yo, explica que esto se logra a través de la educación. Además del diálogo y la cooperación, la educación es absolutamente fundamental para construir cultura de paz, civismo, que nos explicaba Carlos la vez pasada. Y es por eso que la Declaración del 99, en el artículo 4, dice que la educación en todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. En este contexto, dice, es de particular importancia la educación en la esfera de los derechos humanos. Déjenme detenerme un poco para explicar la diferencia entre la educación en la esfera de los derechos humanos o en derechos humanos, educación en derechos humanos, de la educación para los derechos humanos. La educación en derechos humanos sería la actividad académica, ya sea de docencia o investigación, que versa
sobre los derechos humanos. Es decir, que la materia misma, objeto mismo del estudio, son los derechos humanos. Por ejemplo, podríamos decir que una materia de oftalmología tiene como objeto o materia el estudio de los ojos y de la vista y de los padecimientos que puede tenerse o de cómo, etcétera. El objeto mismo es los ojos y la vista. La educación en derechos humanos es la materia, por ejemplo, en una universidad, como la materia que yo doy en la Ibero, que se llama Derechos Humanos. Bueno, pues ahí el contenido del temario es de derechos humanos. La materia es sobre derechos humanos. Y entonces voy a explicar cosas como las que estoy explicando ahorita. Por cierto, Carlos dijo que este no era un curso académico. Y no sé si ustedes ya están sintiendo que esto ya está demasiado académico. Pero bueno, espero que de cualquier modo sea entendible y no excesivamente aburrido. Pero una materia como la que yo imparto en la Ibero, que se llama Derechos Humanos, pues necesariamente el contenido será parecido a lo que estoy diciendo ahorita. Hablaremos de algún derecho humano en particular, como ahorita estamos hablando del derecho a la paz, pues ahí hablaremos del derecho a la libertad religiosa, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, del derecho a las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia, etcétera. Y hablaremos de cómo está conformado el orden jurídico en materia de derechos humanos, que si los tratados internacionales, que si la Constitución, que si la ley de víctimas, que si la ley sobre desapariciones forzadas, que si bla, 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 bla. Y eso es lo que estudiamos. Esa es educación en derechos humanos, explicarle a la audiencia, dialogar con la audiencia, lograr que la audiencia o el estudiantado aprenda sobre derechos humanos. Permítanme, por favor, porque un cliente me busca y está metido en una bronca. Pero, ¿podemos hacer, por favor, un recesito de 2 minutos? Discúlpenme, por favor, pero... No, sin ningún problema. En el Inter, si alguien tiene dudas, tanto si nos están sintonizando en Facebook como aquí, empiecen a llenar el chat para ahorita mandarle a Santiago de jalón todas sus preguntas. ¿Qué haré? Espérenme. Tranquilo, Santiago, atiende si eso es una prioridad. Nosotros podemos esperar el tiempo que tú necesites. Muchas gracias, Carla, por darte cuenta de que todavía tenía el micrófono prendido. Igual si alguien quiere hacer algún comentario, ¿no? De lo que esté pensando. Estoy viendo que algunas de ustedes están haciendo algunos comentarios muy interesantes en el chat. Por ejemplo, alguien habla sobre que le gusta más la mediación que la conciliación, ya que el mediador como tercero imparcial a través de sus técnicas de diálogo busca el resultado a través de las mismas propuestas de las partes en conflicto y es un ganar-ganar. Vi otra más para arriba, un comentario bastante interesante. Muy bien, gracias por hacernos llegar sus preguntas. Había una pregunta muy interesante, Andy, en redes sociales de Miguel, que igual podríamos comentarlo.
Sí, justamente preguntan ya en redes sociales cómo podría explicarse de forma sencilla la inherencia de los derechos humanos. Es una de las ideas más complejas de explicar, pero más necesarias de poder sostener frente a grupos antiderechos. Preguntan cómo podría explicarse de forma sencilla la inherencia de los derechos. Pau, desde CIP, creo que sí, desde CIPMEX, no sé si tú quieras abonar algo en la conversación. ¿Cómo ven ustedes esta parte? Bueno, para las personas que nos están sintonizando, CIPMEX es el Centro de Investigación para la Paz México, ¿no? Y es una organización justamente que se dedica a estos temas. No sé si tú quieras abonar. Ah, ya regresó Santiago. Ya regresé, discúlpenme, pero pues ahora sí que la vida del abogado no es fácil. Bueno, entonces, esa es la educación en derechos humanos. Cuando dice el artículo 4 de la Declaración que la educación en la esfera de los derechos humanos es importante, nos está diciendo que es importante que los sistemas educativos y los países incluyan materias sobre derechos humanos en la currícula de todo el espectro educativo. Pero hay algo importante que hay que aclarar. ¿Qué es la educación para los derechos humanos o con perspectiva de derechos humanos? ¿Qué es la educación con enfoque de derechos humanos? Bueno, pues que los derechos humanos deben de encontrarse transversalmente en la actividad académica. Y esto le corresponde no solamente a los profesores y profesoras, sino también a los alumnos y a las alumnas. ¿En qué sentido? Desde la perspectiva del profesor o profesora, de la profesora o el profesor, educar para los derechos humanos puede hacerse en cualquier materia, de diferentes maneras y dependiendo de la disciplina que corresponda. Por ejemplo, el contenido de la materia puede tener referencias, ángulos, visiones de derechos humanos. Y voy a dar algún ejemplo muy sencillo. En la primaria, a un niño o a una niña se le puede enseñar a sumar y a restar. Más adelante se le puede enseñar la regla de 3 para sacar razones y proporciones. Eso se puede hacer simplemente sumando números, pero también se puede hacer poniendo problemas. Vamos a poner este problema para que lo resuelva la alumna o el alumno. Si yo tengo 3 manzanas, pero también tengo 4 peras, ¿cuántas frutas tengo? Y si luego le resto y me como una pera y la mitad de una manzana, ¿cuántas frutas tengo? Bueno, eso también podría hacerse de distinta manera. Por ejemplo, diciendo, México es un país de 126 millones y pico de habitantes. De esos habitantes, 62 millones son pobres. Entendiendo por pobre aquella persona que no tiene esto y esto y esto y esto. ¿Qué porcentaje de pobres tiene México? Por ejemplo, en lugar de usar peras y manzanas, se pueden usar ejemplos que tengan un contenido de concienciación o concientización de la realidad sobre la vivencia de los derechos humanos.
cuántos blancos, cuántos negros, cuántos indígenas, cuántos mestizos, para dar concientización de la diversidad racial, étnica de nuestro país, cultural, etc. Para ir logrando concienciación. Y esto se puede hacer en cualquier materia. Lo que el profesor y la profesora tienen que hacer es tener la inventiva para que a la hora de explicar cualquier cosa tenga esta perspectiva de derechos humanos. Para nosotros los abogados se puede hacer en cualquier materia, en materia fiscal, para qué sirven los impuestos, para redistribuir la riqueza, por qué es importante eso, ¿no? Y entonces en cualquier materia se puede incluir contenido subyacente de derechos humanos. Ahora, otra cosa importantísima en materia de educación, para los derechos humanos, no en derechos humanos, sino para los derechos humanos, es que la profesora o el profesor se conduzcan correctamente, que cumplan con los reglamentos de la universidad o de la escuela, que sean transparentes en cuanto a la forma como van a calificar, proporcionar suficiente información a las alumnas y a los alumnos sobre cuál va a ser el método que se va a seguir durante el curso en materia de calificaciones. Que la gente se sienta segura de que si estudia y obtiene tanto en el primer examen, le van a dar un tanto por ciento de la calificación, y etcétera. Y que se sienta segura y que no haya arbitrariedad por parte de la profesora o el profesor, de modo que el alumno no se sienta seguro y no haya seguridad, entre comillas, jurídica para el alumno. Que trate a todas las alumnas y los alumnos de manera igual cuando deba de tratarlas igual, pero que si por alguna causa es necesario adoptar alguna medida de nivelación o algún ajuste razonable que alguien requiera, se le dé. Por ejemplo, permitirle a una persona que pudiera tener una discapacidad motriz que se siente en el primer lugar o en la primera fila para que no tenga que tener dificultades para llegar a su destino. Que no se burle de sus estudiantes en razón de su aspecto, de su talla, de su color de piel, de su preferencia sexual, de su clase social o condición social, o de su preferencia política, o del equipo de fútbol al que le vaya. Bueno, sobre el equipo de fútbol tal vez podamos contar un chiste y hacernos los que nos burlamos de alguien que le va a las Chivas en lugar de a la América. Y eso posiblemente no tenga un impacto psicológico muy fuerte en la persona, pero si nos burlamos de su religión, o nos burlamos de su manera de vestir, o de su aspecto físico, o de su preferencia sexual, eso ya puede tener un impacto muy negativo y el profesor y la profesora no pueden hacer esas cosas. Entonces, cuando se desempeñen como profesores y profesoras, es necesario que se comporte el profesor y la profesora con justicia y con respeto a los derechos de sus alumnas y de sus alumnos. Ahora, también la educación para la paz y los derechos humanos es una corriente. La educación para la paz y los derechos humanos, no en paz, no en materia de paz y en materia de derechos humanos, sino educación para la paz y los derechos humanos también obliga a la comunidad educativa, particularmente a las estudiantes y los estudiantes. Ellas y ellos también deben de comportarse de conformidad con los principios de la cultura de paz, basada en el respeto a los derechos humanos, el respeto a la igualdad,
a la no discriminación, la convicción por la solución pacífica de los conflictos, la no violencia, erradicar el hostigamiento escolar o bullying. Por ejemplo, no caer en hostigamiento verbal, insultante hacia tus demás compañeros y desde luego no caer en hostigamiento o acoso sexual. Entonces, es por eso que esta cuestión de la educación a la que se refiere el artículo 4 de la Declaración de 1999 de la Asamblea General de la ONU en materia de cultura de paz es tan importante. Ahora, me quiero referir a otro instrumento que no es un instrumento de derecho internacional propiamente dicho, pero que se deriva de un congreso que todavía sigue funcionando, quienes lo integraron en esa ocasión, que se celebró en diciembre del año 2010 en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, España. Conocida como la Declaración de Santiago sobre Educación para la Paz, celebrada o emitida en este foro mundial sobre la educación para la paz que concluyó o cristalizó con esta Declaración de Santiago sobre la educación para la paz. Es muy interesante porque en ella está centrada en la cuestión de la educación como focal, como punto focal o toral para construir cultura de paz. Y en ella, fíjense qué interesante, se habla de algo que pudiera ser incluso a primera vista contradictorio. Se habla del derecho a la desobediencia, a la objeción de conciencia y al derecho a la resistencia contra la opresión. Esto, por cierto, también está en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se refiere precisamente en el preámbulo a esta cuestión de el derecho a la rebelión. Permítanme encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que veamos cómo en el preámbulo, qué tontería, el Google me llevó a la Declaración de los Derechos de los Animales, imagínense, humanos. En el preámbulo de la declaración se habla de la importancia que deben de tener los derechos humanos para que, fíjense cómo dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por el régimen de derecho, the rule of law, por el Estado de Derecho, a fin de que el hombre, dice todavía en ese lenguaje anticuado, no incluyente, diríamos nosotros, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por el Estado de Derecho o por el régimen de derecho, a fin de que las personas, los seres humanos, no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto lo dice la Declaración Universal, de que cuando hay tiranía y opresión, cuando hay violaciones a los derechos humanos, el ser humano
puede verse compelido a un recurso supremo que es el de la rebelión. Pero antes de la rebelión, dice la Declaración de Santiago, está la resistencia, la objeción de conciencia, la desobediencia. Y aquí valdría la pena reflexionar en los siguientes minutos sobre lo que ha venido sucediendo con el movimiento en pro de la defensa, protección, reivindicación y vivencia de los derechos de las mujeres. Hace un año, en marzo del año pasado, hubo una marcha multitudinaria y un paro el día siguiente. Y este año sucedió lo mismo. Y las mujeres hartas, cansadas de aguantar la incultura de la violencia contra ellas, porque la violencia no puede ser parte de la cultura, sino de la incultura, como la corrupción no es parte de la cultura, sino de la incultura. El machismo no es parte de la cultura, es parte de nuestra incultura. El racismo no es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra incultura. Y para construir cultura de igualdad y cultura de dignidad y cultura de paz hay que erradicar conductas machistas, hay que erradicar conductas racistas. Y las mujeres, hartas, cansadas, hasta la coronilla, hasta la madre, dicen, bueno, tengo que darle visibilidad a mi protesta, darle visibilidad a mi exigencia. Y voy a pintarrajear el ángel y voy a pintarrajear la escultura de Madero que está enfrente de Bellas Artes y voy a pintarrajear las paredes de los monumentos nacionales. Esto es violencia. Esto es actitud carente de espíritu de paz. ¿O es más bien una reacción de rebeldía, de resistencia ante la opresión? Caso distinto sería que se pintarrajeara o se golpeara o se levantaran piedras y palos a las personas, a los hombres, por ejemplo, a los hombres. Pero si es a las cosas, como una expresión de rebeldía, de rechazo, de opresión, ¿esto es contrario a la cultura de paz? ¿O es un mecanismo orientado a visibilizar la violencia en contra de las mujeres para erradicarla y lograr realmente este ambiente, este conjunto de valores, actividades, tradiciones, comportamientos y estilos de vida? Erradicar esta violencia contra las mujeres de estas tradiciones, de estos comportamientos sistémicos, de estos estilos de vida, de estos patrones socioculturales de conducta, de estos prejuicios que dañan, que hacen daño, que dañan, que perjudican a la vida de las mujeres, que merecen, que tienen derecho a una vida libre de violencia. Esto es una reflexión súper importante en el contexto en el que nos encontramos actualmente. Y ver si esto es contrario o no a una cultura de paz, porque podría decirnos Carlos, no, pues esto es contrario al civismo, contrario a la vida de las cívicas, nos hablaba él.
Pero lo que pasa es que ante la opresión, cuando ya se han agotado todos los recursos posibles para que ellas sean escuchadas, es necesario darle visibilidad a sus reclamos y a sus protestas. ¿Qué es la violencia? Como ausencia, como contraria a la paz. Y en esto, la violencia contra las mujeres y las disposiciones legales en México en materia de violencia contra las mujeres nos es muy esclarecedora. Por ejemplo, el Código Penal del Distrito Federal, creo, en el artículo 323 ter, dice que es el uso de la fuerza física o moral, omisiones graves, que de manera reiterada ejerza esto es la tipificación de violencia intrafamiliar. Ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física o psíquica o ambas, independientemente de que se pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor o el agredido habiten en el mismo domicilio o exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato. Entonces la violencia no es nada más física, sino que también puede ser psíquica, puede ser económica. Y no es solamente, pues, ausencia de guerra o ausencia de violencia física, sino que la cultura de paz tiene que erradicar también todos los tipos de violencia. Siguiendo con esta cultura de paz relacionada con la erradicación de la violencia contra las mujeres, es importante recordar que México es parte de la llamada Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres, que también nos define lo que es la violencia, pero aquí sí específicamente relacionada con la violencia contra las mujeres. Como cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, el daño o el sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, dentro de la familia o de la unidad doméstica, en la comunidad, y perpetrada o tolerada también por el Estado o sus agentes. Ahora, la última parte de mi reflexión la quiero hacer en el sentido de que todo esto lo he estado diciendo no para predicar, sino para declararme culpable. Provengo de un ambiente de una mexicanidad machista y racista que durante mucho tiempo en mi vida me hizo comportarme con conductas y comportamientos contrarios a todo esto que les he estado diciendo ahorita. Y pude haber realizado actos reprochables o incluso deplorables. Pero la finalidad de construir una cultura de paz es precisamente que todas y todos reconozcamos que si hemos hecho o nos hemos comportado a lo largo del tiempo o en alguna ocasión de determinada manera, la construcción de cultura de paz implica el reconocimiento de la conducta equivocada o grave o perniciosa o dañina para lograr un compromiso de llevar en adelante un estilo de vida y un comportamiento acorde con la cultura de paz. Es por ello que otro elemento muy interesante que debe de explicarse dentro de la cuestión del derecho a la paz es si en ocasiones
es necesario que se apliquen, bueno, se expidan y apliquen en un momento determinado medidas que aparentemente a primera vista resultarían chocantes, como las leyes de amnistía o como la figura de la gracia o del perdón en el derecho penal que puede manifestar la víctima. En materia de solución de conflictos armados o de situaciones de graves violaciones de derechos humanos y masivas, el derecho internacional ha venido desarrollando un concepto que se conoce como justicia transicional o justicia restaurativa a través de mecanismos como las comisiones de reconciliación. Truth and Reconciliation Commission, por ejemplo, de Sudáfrica, en donde estamos hablando de crímenes atroces, como las desapariciones, las ejecuciones, la tortura, la violencia sexual reiterada, el apartheid. Y para lograr la reconciliación después de la caída del régimen del apartheid en Sudáfrica, se consideró necesario establecer mecanismos en donde la víctima reconociera lo que hizo, el victimario reconociera lo que hizo ante la víctima para ver si la víctima está dispuesta a perdonar. Y estos mecanismos de reconciliación son constructores de paz, sobre todo son restauradores de paz, porque normalmente vienen después de mucho tiempo de reiterados actos de violencia entre unos y otros. No es un acto aislado que pasó hace mucho, sobre el cual también hay que hacer ejercicios de reflexión y reconciliación. No, en estos casos estamos hablando de violencia reiterada durante años, como la guerra en Guatemala, la guerra en El Salvador, el apartheid en Sudáfrica, la guerra en Colombia. Los acuerdos de paz de Colombia contienen estos ingredientes de pacificación que incluyen mecanismos de algún modo de perdón, de reconciliación, para tratar de sacar del sistema social de la convivencia y de las propias personas individuales el veneno del odio que puede no conducir y no ser propicio en una cultura de paz para la construcción de bien común y seguridad. Un autor que habla sobre el tema de la reconciliación y el resentimiento cuenta una historia de qué debe de ser una persona a la que le pica la muerde una víbora. Tiene dos opciones esa persona: o enojarse con la víbora y salir a perseguirla hasta que la encuentre para cortarle la cabeza, o decirle: mira, ¿sabes qué? Te dejo ir, pero rápido voy a ir al médico, o voy a agarrar ahorita un pedazo de vidrio o un cuchillo para sacarme el veneno que has introducido en mi sistema, para que no me contamine todo el sistema. Y prefiero, en un momento dado, no ir tras de ti, sino prefiero perdonarte y tratar de sacarme el daño que me has causado
lo más pronto posible. Ahora, mucho mejor si el agresor, el victimario, el torturador, el asesino, el que realizó masacres, le pide perdón a la víctima. Pero no basta con eso, sino que es necesario que haya un cambio de conducta. No nada más un arrepentimiento sincero conforme al cual se pida perdón, sino además un cambio de conducta y un compromiso de no volver a realizar esos actos. Esto en derecho internacional, en esta doctrina de la justicia transicional, se conoce como las garantías de no repetición. Por ejemplo, si hay una ley que condena a una persona por practicar una determinada religión y el país en cuestión es condenado por un tribunal por haber metido a la cárcel a alguna persona por practicar esa religión, lo que no debería de haber sucedido, lo que debe de decir el Estado es, bueno, perdón, reconozco, me equivoqué por haber metido a estas personas por ser de tal o cual religión a la cárcel. Por lo tanto, declaro la amnistía, la saco de la cárcel, pero además, como garantía de no repetición, voy a promover una iniciativa para la derogación del artículo del Código Penal que prohíbe la práctica de esta religión. De modo tal que ya no vuelva a suceder en el futuro. Garantías de no repetición implica, pues, el reconocimiento de que algo mal se hizo, de que algo violento se hizo, de que se cometió una violación grave a algún derecho de una persona, a la integridad física o sexual de una persona o a la vida incluso de la persona, en cuyo caso hay que pedir esta actitud reconciliatoria, reconociendo el hecho, arrepintiéndose del hecho, pidiendo perdón y garantizando no repetición. Y esto es constructivo de paz. Es difícil porque luego escuchamos gritos en las manifestaciones de las familias de desapariciones, por ejemplo, que gritan ni perdón ni olvido. ¿No? Bueno, hay ocasiones en donde para construir la paz, para construir, por ejemplo, acuerdos de paz después de muchos años de guerra y de ofensas mutuas, es necesario que haya perdón, aunque no haya olvido. Yo creo que el olvido no debe de existir, nada de, oye, me violentaste, ay, bueno, ya olvídalo, no. Ok, acepto tu disculpa, entiendo que me estás diciendo que ya cambiaste de actitud, entiendo que no lo has vuelto a hacer ni me lo volverás a hacer ni a mí ni a nadie, y te perdono, pero no hay que olvidar. ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué no hay que olvidar? Pues precisamente para el victimario, para que no lo vuelva a hacer y siempre recordar que lo que hizo estuvo mal. Y para la víctima también, para que no vuelva a sucederle algo similar y pueda adoptar las medidas de reconciliación apropiadas y medidas restaurativas apropiadas. Quería terminar mi exposición en este tono haciendo referencia a las protestas de las mujeres de las que hemos sido testigas y testigos, y tal vez ustedes, muchas de ustedes también, no solamente testigos o testigas, sino también
partícipes directas. Y también quería concluir con esta difícil cuestión de las leyes de amnistía para dar fin a conflictos armados o conflictos sociales que ya no es posible que continúen, para lograr un ambiente que pueda producir una cultura de paz y que permita el ejercicio pleno del derecho individual a la paz, tanto para su ejercicio individual como para su ejercicio colectivo. Estas eran las reflexiones que quería tratar con ustedes desde la perspectiva del derecho internacional, que, como vimos, se refieren a algunas declaraciones de la ONU, de la UNESCO, de un foro mundial sobre educación a la paz que tiene intenciones de producir una convención sobre el derecho, sobre cultura de paz y educación para la paz. La cuestión relacionada con el derecho a la resistencia, a la objeción de conciencia, en caso de que no se vea que la sociedad o el Estado tiene actitud reconciliatoria, reconstitutiva y de no repetición, sino cuando el Estado ignora, y no solamente ignora, sino que repite y repite y repite las mismas acciones violentas en contra de las mujeres sobre si existe o no este derecho a resistir, a rebelarse, actos de rebeldía ante la ausencia de una actitud restaurativa por parte del Estado, y luego finalmente la parte tal vez más difícil, que son los mecanismos de restauración de la paz, incluyendo la amnistía, el no ejercicio de lo que de otro modo pudiera considerarse justo, con el fin de lograr la paz. Espero la participación de Andrea para que me diga si hay preguntas que hayan mandado por el chat, o si alguien, no sé cuál sea la regla, creo que se leen las preguntas y luego las contesto. Estoy a sus órdenes durante la siguiente media hora para poder abordar preguntas, dudas, inquietudes, reclamaciones que pudieran ustedes tener. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Santiago. En realidad le voy a pasar la palabra a Paola, ella tiene ya la lista de preguntas. Te hicieron muchísimas preguntas en el chat, entonces tuvimos que seleccionar algunas. ¿Qué Paola? Paola Suart, ahí por ahí levanta. No, yo no voy a permitir que esa niña me haga ninguna pregunta, porque sus preguntas son muy difíciles de contestar. Cada que me hace una pregunta no la puedo contestar bien. Que me haga la pregunta alguien más, por favor. Le tengo miedo a Paola. No es cierto, Paola, ¿cómo crees? Estoy a tus órdenes. Me haces quedar mal. ¿Qué es esto? Pues vas, Paola, todo tuyo el micrófono. No son mis preguntas, son preguntas de nuestra querida audiencia. Escogimos algunas porque la verdad es que hay bastantes. De verdad, muchísimas gracias a todos, a todas por sus preguntas. Pero por el tiempo vamos a seleccionar primero 3 y ya si nos queda más tiempo pasamos a hacer otras. Entonces, Santiago, la primera es de Silvana Carranza. De hecho, esta pregunta se nos hizo interesante porque se repitió, 2 personas la hicieron. Y es cómo se puede dirigir la educación para construir paz a personas en contextos conflictivos con uso problemático de sustancias. La siguiente es de Isaac Nazar y puso: Santiago, mencionas que la justicia no puede ser tomada por propia mano. Coincido contigo, pero ¿qué sucede cuando los mecanismos no funcionan para proveer la justicia necesaria? Y la tercera es de Felipe Esquivel y mencionaba que la justicia construye paz. En el caso de los delitos con nuestro sistema de justicia punitivo, ¿se puede construir paz? ¿Cuál sería el ideal para la paz? Y listo, Santiago,
te cedo el micrófono para estas 3 primeras preguntas. Gracias, Pau. Es que estaba tomando nota de las preguntas porque luego me pasa que contesto la pregunta, la primera pregunta, y luego cuando quiero contestar la pregunta ya se me olvidó qué decía la segunda pregunta. Entonces quise poner por lo menos algunas pequeñas notas relacionadas con lo que me formulaste. Te las escribo igual aquí en el chat. No, está perfecto. Creo que pude tomar suficiente nota. La primera pregunta, la verdad es que me declaro incompetente. Absolutamente para dar respuesta a esa pregunta. Creo que una de las cosas que todas y todos tenemos que hacer cuando tenemos una participación en diálogos como estos, académicos o foros de discusión, es que si no tenemos la información o el conocimiento o la opinión formada correspondiente, es mejor abstenernos de opinar. Muchas veces se nos presenta un micrófono y llega un periodista y me habla por teléfono: oye, Santiago, ¿me puedes dar una opinión para mi diario porque estoy haciendo reportajes sobre quién sabe qué? Puede uno caer en la tentación de decir: ay, voy a salir en el periódico, qué padre, voy a contestar aunque sea cualquier estupidez, porque no tengo ni idea del tema. No, es preferible decirle a la reportera o al reportero: mira, ¿sabes qué? Por honestidad intelectual, me abstengo de contestarte tu pregunta, te recomiendo que mejor le hables a tal o cual persona que sí es especialista en el tema para que te dé una opinión formada sobre la situación, porque yo la verdad sobre el tema de métodos pedagógicos en materia de educación para la paz en contextos conflictivos. Por ejemplo, pienso yo en contextos de bandas delincuenciales, de jóvenes, personas privadas de la libertad, o personas, como se decía aquí, en cuestiones de personas que pudieran estar imbuidas en adicciones, no tengo la menor idea. Los cursos de pedagogía que yo he tomado, los tomé en la Ibero, para entender un poco lo que es la pedagogía ignaciana, la centralidad del ser humano como objeto primordial de nuestra actividad académica, entender los principios de hombres y mujeres para los demás, ser más para ser más, conciencia viva y operante de la realidad, cómo transmitir estos valores de nuestro ideario y de la pedagogía ignaciana, pero todos esos cursos me los dieron pedagogos y pedagogas de la Ibero para entrenarme para ser profesor de una universidad como la Ibero, de personas privilegiadas que no están en estos contextos. No tengo modo de contestar la pregunta, lo siento muchísimo, Silvana. No tengo elementos para contestar. Qué manera tan larga de decir no puedo contestar, ¿verdad? Pero bueno, no puedo contestar. ¿Qué pasa cuando los mecanismos de justicia no funcionan? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué pasa cuando una ley es injusta y no la queremos cumplir porque va en contra de nuestra conciencia? ¿Qué hacemos? Bueno, pues este es el gravísimo dilema o polilema de la objeción de conciencia. ¿Qué hacemos? ¿Simplemente no cumplimos con la ley? Tenemos que ponderar la cuestión de manera muy cuidadosa, porque no podemos simplemente no observar la ley, porque eso puede acarrear males mayores. Aquí, la teoría del mal menor, que proviene desde Aristóteles y su Ética Nicomaquea,
es importantísima. ¿Qué vamos a generar si no pagamos impuestos porque creemos que son injustos, por ejemplo? Pues tal vez provoquemos que nos caiga Hacienda, que nos embargue la casa, que nos quite la cuenta, que nos metan a la cárcel por defraudación fiscal, que deje yo a mis hijos y a mis hijas sin sustento porque, a ver, espérate, vamos a ver entonces qué tenemos que hacer. Primero, tenemos que tratar de impugnar la ley por todos los medios legales posibles. Si después de todo perdemos el juicio en la última instancia, entonces tendremos que tomar una decisión, después de haber agotado todos los recursos, incluso internacionales, es decir, si después de agotados todos los recursos nacionales acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Humanos de la ONU y no nos dan la razón y nos dicen tienes que cumplir con esta obligación que marca esta ley porque es lo que dice el derecho, entonces sí ya estamos en un grave problema de decir, bueno, ¿qué hago a continuación? Sobre esto, en materia de no violencia y cultura de paz, hay mucho escrito. Primero, medios no violentos, que no dañen a otras y a otros, que no produzcan, por el daño que me están causando a mí, que no salga yo queriendo reivindicar mi derecho a producir más daño hacia las demás y los demás. Entonces, la protesta, la exigencia del cambio de la ley correspondiente se debe de hacer por los medios pacíficos que tengamos a nuestro alcance en primer lugar. Cabildeo, lobbying, buscar en las leyes que nos la cambien. Si no logramos eso, por ejemplo, se pensaría ya en una protesta más fuerte, salir a la calle a protestar pacíficamente. Si después de la protesta no logramos que las autoridades nos escuchen y nos hagan justicia, algunas personas más valientes que yo, por ejemplo, se colocan en una situación límite como la huelga de hambre. La huelga de hambre implica un dilema muy impresionante porque no es un suicidio. La persona que se coloca en una situación de huelga de hambre no es un suicida porque no desea la muerte directamente. La muerte no es directamente querida. Ella pone en riesgo su salud y su vida con el afán de lograr algo superior incluso a su salud y su vida. Y esto es una visión no meramente religiosa. Un ateo puede tener convicciones fuertísimas y colocarse en una situación limítrofe como esta, porque considera que hay valores superiores incluso a su propia vida y que entonces se coloca en esta situación para el logro, para conseguir lo que se está buscando. El cambio, por ejemplo, en las leyes discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, el estar en contra de la embestida militar en contra de los pueblos indígenas. Yo conozco personas que conocen a personas que se pusieron en huelga de hambre en tiempos de Cedillo para protestar en contra de la embestida militar en contra de los zapatistas en el sureste de México, por ejemplo. Y tan no es querida la muerte directamente por el que se pone en huelga de hambre, que cuando se logra el cometido, entonces inmediatamente dice, denme agua, denme suero y luego denme comida y quiero vivir. Luego está ya la revolución, está la rebelión. Y diría uno, bueno, ¿cómo es posible que estés hablando de la revolución si la revolución es un conflicto armado, es violencia, es guerra?
Pues sí, pero ya ese sería el último recurso. Pena Ramírez habla del derecho a la revolución en su libro Derecho Constitucional. Cuando esta conciencia colectiva se vuelve objetora de alguna situación tremendamente injusta y que ya no queda otro recurso más que el de la rebelión contra la opresión, dice la Asamblea General en su declaración emblemática de 1948, consciente de que los derechos humanos son necesarios para que no se tenga que recurrir al último recurso, que es el de la rebelión. Y esa sería mi respuesta a la pregunta 2. ¿No justicia por propia mano? Sí, de acuerdo. Hay que ir agotando todos los mecanismos pacíficos a nuestro alcance. Y ya si no, pues ya recursos más ¿cómo le puedo decir? Los recursos que pueden considerarse como últimos recursos. Y desde luego, la última pregunta, Pau, ¿me la puedes volver a leer? Tenía que ver sobre la cuestión del populismo punitivo y esta actitud que mucha gente cree que tiene el derecho penal como para construir paz. Claro que sí, Santiago. Menciona que la justicia construye paz. En el caso de los delitos con nuestro sistema de justicia punitivo, ¿se puede construir paz? ¿Y ok, cuál eso es sería... exactamente lo que entendí. Eso es lo que entendí de la pregunta y la respuesta es no. O sea, el punitivismo no construye paz, no conduce a la paz. En esto la humanidad ha venido luchando en contra de su propia conciencia durante muchos siglos. El derecho penal ha venido evolucionando en su perspectiva, al grado de que hoy puede decirse que el derecho penal es algo así, estando las cosas como están, es un mal necesario, pero un mal. Es necesario que existan leyes penales que castiguen al que hizo algo malo. Estando las cosas como están, todavía la humanidad no está preparada para terminar con el derecho penal tal y como lo conocemos y llegar a un mecanismo mucho más avanzado y mucho más civilizatorio como el de los pueblos indígenas mexicanos y de otras partes del mundo, los maoris en Nueva Zelanda, en donde a alguien que comete un delito, por grave que sea, no se le mete a la cárcel, sino que se establecen mecanismos de mediación, conciliación y reconciliación. Para quien tenga interés en este tema, le recomiendo muchísimo que estudien la figura del Metzahuanej en la cultura celtal maya mexicana. La intención no es meter a la cárcel. La intención es que la otra persona reconozca lo que hizo, se quede en la comunidad, cambie de actitud y se vuelva un factor positivo, incluso para la persona a la que ofendió. El derecho penal, tal y como lo conocemos, no funciona para la construcción de paz. Y lo peor es que a pesar de que ya está plenamente comprobado, tanto filosófica como sociológicamente, que el castigo, la pena, no es constructora de paz, existe, por desgracia, la explotación de la ignorancia y la explotación de la sed de venganza
por parte de algunos políticos y políticas, demagogos y demagogas, que incitan a la sed de venganza a través del derecho penal, diciendo, pena de muerte a los secuestradores, 20 años más para la comisión de tal o cual delito, subir las penas en contra de quien atente contra una enfermera, porque viene vestida de enfermera. Eso es puro y duro populismo punitivo. ¿Qué quiere decir populismo punitivo? Populismo punitivo es aquella creencia explotada por los políticos para ganar adeptos, para volverse populares, explotando la idea de que a mayor severidad en las penas, mayor seguridad y menor incidencia delictiva habrá. Eso es falso. Está perfectamente comprobado que a mayor pena no se reducen los índices delictivos. Que ahí en donde hay pena de muerte no necesariamente se acaban los delitos por los que el Código Penal establece la pena de muerte. Eso está comprobado por estudios que ha conducido Amnistía Internacional, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo. Hay una organización inglesa que se llama Penal Reform International, por sus siglas en inglés, PRI, que tiene estudios importantísimos en esta materia, en donde de lo que se trata es de evitar que la gente vaya a la cárcel, evitar el castigo. Pero, por desgracia, como ha tomado tantos tiempo para que la humanidad poco a poco vaya entendiendo que la pena de muerte no sirve para nada, y poco a poco cada vez más países del mundo la derogan, y está abolida ya en prácticamente 2/3 de los países del mundo, y en los países en donde todavía existe, cada vez se aplica a un menor número de delitos. O sea, se le ha venido ganando mucho terreno a la pena de muerte, pero todavía en el 2021 la humanidad no está completamente convencida de que sirve la pena de muerte, cuando sabemos que no sirve. Lo mismo con la tortura. Ahora imagínense lo que nos vamos a tardar para eliminar la pena de prisión. Yo pertenezco orgullosamente a un colectivo de exalumnos y exalumnas de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que primeramente nos autodenominamos TUCPEPE, que quiere decir Todos Unidos contra la Pena de Prisión. Algunas y algunos de mis compañeros y compañeras, exalumnas y exalumnos, todos ellos y ellas, me decían que cuando ellos contaban lo que quería decir TUCPEPE, que era Todos Unidos contra la Pena de Prisión, mucha gente le decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quieren acabar con la prisión? Y que cuando ellos les contestaban, sí, pues sí, queremos acabar con la prisión, con la pena de prisión, la gente se enojaba con ellos y que no entendían cómo era posible. Que entonces, ¿qué proponíamos? ¿No? Y entonces me pidieron que si por favor, bueno, platicamos y pidieron que si por favor le podíamos cambiar el nombre a nuestro colectivo para que no causara tanta irritación lo de todos contra la pena de prisión, y le cambiamos el nombre a TUCPEPE, o sea, las mismas siglas, pero ahora se llama Todos Unidos contra el Populismo Punitivo, que la verdad está bien porque es más amplio. Estamos en contra de la prisión preventiva oficiosa, estamos en contra del arraigo, estamos en contra de aumentar las penas de prisión, estamos a favor de despenalización de conductas, estamos a favor de la despenalización de las drogas, estamos a favor de la despenalización del robo de poca monta, para ir quitándole delitos a la pena de prisión e ir
ganándole terreno a la reconciliación. Nos pueden seguir en Twitter en @TUCPP1, @TUCPP1. Y a mí me pueden seguir en Twitter en @corcueras, S de Santiago, o sea, la S de Santiago la puse al final, porque ponerle al principio ya me la había ganado, creo que mi hijo. Entonces es @corcueras y @tucpepe1. No sé si contesté la pregunta, pero espero que sí. Súper. Santiago, nada más una pregunta. No sé si nos puedas dar alguna referencia bibliográfica del sistema Tzotzal que mencionaste. Estás en silencio, estás en silencio. Perdón. Hay un libro fantástico, que es la tesis doctoral, por cierto, de esa persona, un jesuita, que se llama el padre Maurer. No me acuerdo ahorita del primer nombre del padre Maurer, pero él es un súper especialista en cultura tzeltal. Y en su libro sobre la cultura tzeltal explica este sistema de justicia reconciliatoria del pueblo tzeltal. Déjame buscar en Google cómo se escribe Metzahuanej. A ver si me lo... No. Déjame ver, mediador tzeltal. Yo esta figura la conocí en una conferencia que el padre Maurer dio en la Ibero, por ahí de las épocas del zapatismo, principios de los años 2000 o finales de los 90. Y pude leer parte de su libro en la biblioteca de la Ibero, pero no, en estas épocas de libros electrónicos, no sé si esté disponible ahí. Y no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero creo que es algo así como la cultura tzeltal. Ahora, aquí está esta página. ¿Cómo le hago aquí? Se la mando a Andrea. Sí, mándamela, yo la comparto. Orcasitas. Andrea Orcasitas. Entonces compártela en el chat. Aquí hay una paginita en donde habla de los Melzahuanej. Se escribe Melsanwanej. Melzahuanej. Que significa estar en medio. Y aquí supongo que explica un poquito en qué consiste su función. Y es verdaderamente impresionante. Yo les puedo contar una anécdota de que una vez yo visité muchos años, durante como 4 o 5 años, una comunidad tzeltal en Chiapas, en el municipio de Chilón, ahí donde los jesuitas de la Ibero trabajan desde hace muchos años, en la comunidad de San Jerónimo Tulijá, en el municipio de Chilón, Chiapas. Y me quedaba yo a dormir cuando iba yo a dar unos cursos de derechos humanos allá, a una preparatoria indígena en San Jerónimo Tulijá, en la casa de
el Metzahuanec de esa comunidad, de nombre Efraín. Y pues yo ni siquiera sabía bien si él era el mediador ni nada, ni entendía muchas cosas. Pero un día estaba yo ahí tumbado en la hamaca, platicando con los exalumnos de la Ibero que me acompañaban a estas actividades. Y de repente llega Efraín y me dice: oye, Santiago, ¿puedes venir, por favor? Estoy aquí en una plática para ver cómo arreglamos un problema. ¿Nos puedes decir cuál es la pena que prevé el Código Penal de Chiapas para el delito de violación? Y yo no tengo la menor idea. O sea, no tengo la menor idea. Pero pues no sé, deben de ser no sé cuántos años, no sé, muchos, o los que sean. Y le dije: ¿por qué? Y le dije: no, pues lo que estoy tratando de hacer es convencer a la familia y a la propia víctima de un señor al que acusan de haber abusado de esta persona, que de nada les va a servir meter a el agresor a la cárcel, porque pues simplemente lo vamos a sacar de la comunidad, va a estar demasiados años ahí, de nada va a servir. Sería mucho mejor que estén dispuestos a platicar con él y tratar de hacer que él cambie de actitud, etcétera. Me explicó. Y yo así atónito, o sea, ¿cómo? Dije: no, pues yo creo que lo que tienen que hacer es ir al Ministerio Público. Me dice: no, ¿cómo crees? No nos queremos ni acercar al Ministerio Público, pues entonces lo van a llevar y lo van a meter a la cárcel. Imagínense. Y, por cierto, en Penal Reform International, métanse a la página de Penal Reform International y vean las cosas que han hecho. Entre otras cosas, yo recuerdo que fomentaron y acompañaron un mecanismo para que en Nueva Zelanda ya no se le metiera a la cárcel a las personas menores de 21 años que cometieran cualquier delito. De nada sirve meter a las personas jóvenes a la cárcel 8 o 10 años. Y para las infracciones o delitos o para las personas menores en conflicto con la ley, implementaban mecanismos de mediación conforme a la cultura maori, que son los indígenas o más bien los pobladores originarios de la isla de Nueva Zelanda. Y hasta donde recuerdo, creo que Nueva Zelanda ya no mete a la cárcel a los menores infractores. Y por menores digo menores de 21, Pero la verdad es que no recuerdo claramente el estudio. No sé si todo se conduce a través de mecanismos de mediación. No importa la gravedad del delito. Si el delito fuera de tal, es preferible darle tratamiento psicológico, tratar de que cambie de actitud, que se reincorpore, se reinserte lo antes posible a la sociedad, ¿no? Y otra cosa que ha hecho Penal Reform International, por ejemplo en cárceles en África y en lugares donde hay mucho hacinamiento, es tratar de sacar a la gente de la cárcel. O sea, no su objetivo, su mandato no es nada más que no entre la gente a la cárcel, sino que la gente que ya está en la cárcel, sacarla de la cárcel. Y entonces intentan, por ejemplo, acercar a la víctima con la persona que está en la cárcel, llevarla a platicar con él y decirle: oye, pídele perdón, di que no lo vas a volver a hacer,
y después vamos a ver si la autoridad puede darte una preliberación o algo para que te salgas de la cárcel. Y hacen que la propia víctima vaya a hablar con la autoridad para hablar a favor de la persona que está en la cárcel. O sea, es una cosa verdaderamente espectacular, con base en culturas y tradiciones ancestrales, mucho más civilizadas las culturas indígenas en esta materia que nosotros los occidentales, que nos sentimos que somos la civilización. No, a mí no me parece que eso sea civilizatorio, me parece vengativo, me parece populista, me parece dañino, y creo que son mucho más civilizados estos mecanismos como los de nuestros indígenas celtales, por ejemplo. Pero muy interesante, Santiago. Gracias por pasarnos toda la información y definitivamente algo muy, muy interesante que ya aprendimos muchas cosas nuevas, incluido el sistema penal de nuestros antepasados. Como mencionas, creo que es algo muchísimo más... Que no es penal, eso es lo precioso. Es que había que cambiarle hasta el nombre, Pau. Totalmente, totalmente. Para que no sea pena, para que no sea castigo. Vamos a llamarle el derecho en lugar de derecho penal, derecho reconciliatorio, derecho de la reconciliación, derecho de la restauración, otra cosa. Pero ya sé que esto no va a pasar mientras yo viva. Pero espero que algunas de ustedes y algunos de ustedes compren esta idea, la estudien, se convenzan de ella y sigan empujando la piedra, aunque sea unos milímetros, para que dentro de 200 o 300 años ya no haya pena de prisión. Claro. Y creo que justo por esta razón es tan importante abrir el diálogo, empezar a compartir esta idea y dejar esta idea del punitismo atrás. Entonces te lo agradecemos muchísimo, Santiago, que nos des esta perspectiva tan necesaria, tan interesante, y también toda la gran cátedra que nos diste, todo el nuevo conocimiento. Creo que todas y todos nos llevamos mucho que reflexionar y muchos conocimientos nuevos. Y ya es también plática, no es cátedra, es plática. Claro que es cátedra, Santiago. No, déjame echarte bueno, flores. Interesante la palabra que usaste, Pau. No solamente dijiste populismo, sino dijiste punitivismo. Entonces hay que estar en contra del punitivismo. Si además ese punitivismo es populista, peor. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Adiós.